Hoy en el programa 25 horas conversamos con Alejandra Carranza, escritora y poeta boliviana. Ella nos compartirá sus comentarios, sus inquietudes, críticas y proyectos dentro del mundo de la literatura. Además, desde su perspectiva, nos hablará de la producción literaria en Bolivia y sus experiencias como madre y docente universitaria. Alejandra Carranza está presente en el programa 25 horas. De Sartre leí varias novelas filosóficas. Eso fue, ese género fue el que más me impactó, ¿no? Porque la literatura por sí misma, como fantasía, ¿no? Como Borges, por ejemplo, ese tipo de fantasía me encantaba, ¿no? Pero cuando encontré en la literatura lo filosófico, ahí me impactó muchísimo más, ¿no? Ahí me encontré realmente, ¿no? en los cuestionamientos que se hacían estos autores. La escritora Alejandra Carranza nació en la ciudad de La Paz. Actualmente vive en la ciudad de Cochabamba. Es comunicadora social egresada de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz y también ha estudiado Filosofía y Letras en la Universidad Católica de Bolivia. Desde el 2004 dirige la revista 100 de 100 Letras y también Tinta y Veneno de la editorial Mefistofelia Informal. Su primer libro lleva por título Lirio al Amelí, en donde confusiona la poesía, el cuento y los escritos de no ficción, y que además fue una autoedición. 9 ollas siente, que fue un poemario publicado por la editorial Almatroste. Lábil serpiente o La danza de la medusa, que es una obra inspirada en la danza, donde reúne textos de poesía en prosa y fotografías tomadas por Boara Vargas. La conversación de los pájaros, que es una obra escrita junto al poeta Víctor Salvador, en un intento por experimentar con la poesía y de alguna manera abolir el concepto de autor. Pues en este libro ambos usan el seudónimo Chuspi Baila, donde incluyen fotografías en las que ellos están enmascarados. Fénix, su poemario más reciente, que tiene una profunda fuerza y que está inspirada en la maternidad. Dentro de sus obras más relevantes podemos destacar Ensayos filosóficos, donde reúne sus ensayos escritos a lo largo de 10 años. En esta va explorando el pensamiento de distintos filósofos contemporáneos como Foucault, Onfray y Paul Ricoeur. Radical Selva Muerta, una compilación de crónicas donde nos cuenta sus experiencias como activista por el medio ambiente y su relación con los movimientos de afectados por la construcción de represas en el Brasil. Finalmente, su tesis de filosofía lleva por título Filosofía de la educación matriarcal como filosofía de paz, misma que llegó a su consagración el año 2018. Hola, mi nombre es Alejandra Carranza, yo soy comunicadora social, filósofa y poeta, y bueno, soy nacida en La Paz, he crecido en Cochabamba y soy editora actualmente de la editorial Mefistofelia Informal y directora de la revista 100 de 100 Letras.
¿Podrías comentarnos cómo iniciaste tu travesía en el mundo de la literatura? Bueno, yo empecé muy joven, a los 13 años, escribiendo y también en el teatro, en la danza, con poco apoyo, la verdad, de mi familia. Nunca han visto al arte como algo que pueda rendir, ¿no? O que pueda dar frutos. Entonces, para mí ha sido un camino empinado, ¿no? He empezado pagándome mis propias clases de danza, ¿no? Y buscando un lugar en un grupo de teatro, y ahí me he empezado a inclinar a la literatura, a la filosofía, ¿no? Y poco a poco he ido encontrando, ¿no?, mi camino leyendo autores que me han cambiado la vida, ¿no? ¿Cuáles fueron los autores con los que te encontraste en la literatura y cuál es tu relación con la filosofía? Sí, bueno, sobre todo Kafka, Sartre, ¿no? O sea, los existencialistas, ¿no? Que en la época de la adolescencia, ¿no?, cuando uno está entre la vida y la muerte también, es lo más exquisito, ¿no? Las noches de desvelo, de hecho, siempre estaban acompañadas de estos autores, ¿no? De Sartre leí varias novelas filosóficas. Eso fue, o sea, ese género fue el que más me impactó, ¿no? Porque la literatura por sí misma, como fantasía, ¿no?, como Borges, por ejemplo, ese tipo de fantasía me encantaba, ¿no? Pero cuando encontré en la literatura lo filosófico, ahí me impactó muchísimo más, ¿no? Ahí me encontré realmente, ¿no?, en los cuestionamientos que se hacían estos autores. Bueno, porque me preguntaba muchas cosas, ¿no?, en esa etapa de mi vida. Tenía muchos problemas en mi casa, ¿no? Mi papá nos abandonó y todo eso, toda esa ruptura para mí fue el punto de arranque, ¿no? O sea, fue algo muy espontáneo el empezar a escribir, ¿no? Era como desfogarme de todo eso, ¿no?, cuestionarme el porqué de las cosas, ¿no? Háblanos algo de la escritora Vilma Tapia y tus encuentros con la poesía. Sí, sobre todo Vilma Tapia. A ella yo la empecé a leer cuando no conocía lo que era la poesía, ¿no? Y me causaba intriga porque no entendía la poesía, ¿no? O sea, entendía muy bien textos filosóficos complicados, pero cuando llegaba a la poesía no lograba entender, y eso me llamaba más la atención, ¿no? O sea, decía, aquí hay algo más, ¿no? Y claro, en esa época yo no quería ser madre en absoluto, y más bien quería ser hombre, ¿no? Porque todos los autores que yo leía eran hombres. Y cuando le encontré a Vilma Tapia y encontré sus textos sobre la maternidad, sobre cómo hablaba de su hijo y todo eso, me cambió también, ¿no? Porque en ese momento yo no la comprendía, pero me fascinaba, ¿no? Claro, o sea, la vida realmente me ha dado la oportunidad de estar muy cerca de ella, ¿no? Sí, ahora puedo decir que tengo una amistad muy linda con ella. Ella ha sido mi mentora, me ha acompañado en la tesis de filosofía, ha sido una mujer muy importante, digamos, en los últimos pasos que he dado en la filosofía, ¿no?, que han sido recientes. Sí, sus poemas son siempre fascinantes, ¿no? O sea, porque ella tiene la capacidad de la economía de la palabra, ¿no?, como al estilo de Alejandra Pizarnik, que dice tanto con tanta fuerza y usando muy pocas palabras, ¿no? Y eso realmente creo que es algo que pocos pueden lograr.
¿Qué opinas del apoyo que se brinda a los escritores dentro del medio de la literatura en tu país? Uy, es muy difícil. Yo siempre cito a don Néstor Taboada Terán, en paz descanse. Él en una entrevista decía que ser escritor en Bolivia es demasiado difícil, que se trata muy mal a los escritores en Bolivia, ¿no? Y tiene toda la razón, porque yo he tenido la oportunidad de ir a otros países. He sido invitada a encuentros en Chile, en Ecuador, en Brasil, y allá el hecho de ser escritora o ser poeta me ha abierto las puertas, ¿no? Yo no tenía dónde llegar, pero había una casa del escritor, ¿no? O por el hecho de ser escritora o poeta, había siempre una comunidad de hermanos, hermanas que me han podido acoger, ¿no? Pero acá en Bolivia hay mucha envidia. Es una cuestión cultural, me parece, ¿no? Porque son pocas las personas, ¿no?, que te apoyan, ¿no? Entre ellos podría citar a don César Verdugués, también a doña Gaby Vallejos, ¿no?, también a Vilma Tapia, a Juan Arauz, ¿no?, que son, digamos, escritores, pensadores de una generación anterior, pero que son de los pocos que te apoyan, ¿no?, que hacen la diferencia en el medio de la literatura, ¿no? Yo creo que está muy estancada la literatura por el tema de los cánones, ¿no?, que se imponen cánones de literatura que son falsos, que en realidad no logran encontrar un porqué de la literatura. Coméntanos, ¿cuál sería el rol de la literatura y su relación con la juventud? Para mí, como profesora en colegio, he sido profesora de filosofía, de literatura en colegio, me ha permitido, digamos, esa realidad, darme cuenta que los jóvenes están viviendo mucha violencia, ¿no? Las drogas ahora se han vuelto así como comprar en el kiosco, digamos, ¿no? No solo el bullying, el cutting. He vivido intentos de suicidio de mis estudiantes en el colegio, ¿no? Entonces, tantas realidades que en mi época podría decir que podían ser ensoñaciones, ¿no? Podían ser esas noches de desvelo, pero ahora son una realidad, ¿no? Y yo creo que la literatura ahí debería cumplir ese rol, ¿no?, de llegar a los jóvenes y de darles la opción de poder ellos desfogarse, ¿no?, con los escritos, con el arte, y no cumple ahora esa función porque se estanca en los cánones, ¿no?, en los concursos, en la fotito, ¿no?, en palmear la espalda del editor para que te publique, y todo eso para mí es un rasgo de mediocridad, ¿no?, de la literatura en Bolivia, pero no lo es todo, ¿no? Menos mal, no lo es todo. Claro, también hay muchas cosas que hay que destacar, ¿no?, como los editores independientes. Hay varios compañeros, ¿no?, sobre todo del colectivo de los bastardos independientes, ¿no?, que somos colectivos de editoriales artesanales, ¿no?, también con los poetas del sur, que siempre hacen actividades y están apoyándonos, ¿no? Víctor Paz Irusta es uno de los poetas que más nos promociona a los poetas jóvenes, y son personas muy importantes para nosotros, ¿no? Dinos cómo entiendes a la literatura y tu gusto por la polipoesía. La literatura se le entiende como lo que está escrito en el papel, ¿no? Yo soy practicante de la polipoesía, por ejemplo, que es una poesía que busca llegar al público por distintos medios, por distintas formas, ¿no? Entonces toma elementos del arte escénico,
de la danza, del teatro, pero también de las artes visuales, del performance, ¿no? Entonces, en una época yo he practicado bastante esto, ¿no? O sea, cuando me pedían que lea y recite, ¿no? Entonces yo me ponía una máscara y me ponía a bailar, ¿no? Me disfrazaba de mosca o de ave fénix y me paraba sobre la mesa, ¿no? Porque la poesía al final tiene que ser eso, tiene que ser algo que impacta, y ahora que estamos en un medio así que en el que estamos sobresaturados de información, la poesía también tiene que llegar de esa manera, ¿no? A los jóvenes, y siempre he tenido éxito entre el público joven cuando he empezado a hacer estas cosas, ¿no? Porque los jóvenes se encuentran en eso, ¿no? Encuentran que la expresión no tiene que ser solamente decir palabras bonitas y recitar con una rosa y una venia, ¿no? O sea, sino que tiene que ser romper las estructuras, romper los cánones, y bueno, es muy poco difundida, pero en el mundo te cuento que hay redes de polipoetas, ¿no? Y en Bolivia, o sea, no se difunde mucho eso, y por eso también yo creo que no hay mucha más difusión, ¿no? de lo que es el arte, no hay mucha atracción para los jóvenes, sobre todo, que es mi preocupación principal desde mi editorial y todo ello, el llegar a ellos, ¿no? Porque creo que es una necesidad ya de vida o muerte realmente, ¿no? O sea, los jóvenes ahorita no tienen una opción, no entienden al arte como una salida, ¿no? Sino como lo que les enseña la profesora, ¿no? Que son las estructuras, las conjugaciones, o sea, el sistema educativo en sí en Bolivia está muy limitado. Desde tu perspectiva, ¿cuál debería ser la función del arte en nuestras sociedades? No se presenta al arte con su verdadera función, ¿no? La función que ha cumplido para la humanidad desde el principio de los tiempos, ¿no? Que ha sido no solamente el eternizarse tal vez, ¿no? Como autor, o sea, el mismo concepto de autor ha nacido después en la modernidad, ¿no? Después de la Edad Media, ¿no? La función del arte ha sido también regenerativa, curativa, ha sido siempre social, ¿no? Y el artista ha sido un transmisor de las necesidades y de las inquietudes de su época. ¿Podrías decir que los encuentros de arte son también encuentros entre generaciones? Este encuentro, por ejemplo, que estamos viviendo ahora de arte itinerante es una demostración de que la edad es algo fantasioso, o sea, no existe la edad, ¿no? En realidad existe el encuentro, ¿no? O sea, tiene que haber esa transmisión de conocimiento. Nosotros tenemos que ser capaces de escuchar, de aprender de nuestros mayores, pero ellos también. Aquellos que he nombrado, por ejemplo, son muy receptores de lo que nosotros tenemos que decir, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que existe la posibilidad del encuentro, sobre todo, ¿no? Entre generaciones, y siempre va a ser a partir de una afinidad, ¿no? Que es el vivir el arte de manera sincera, ¿no? Cuando vives el arte sinceramente, logras encontrarte con el otro, ¿no? Pero cuando lo vives como una pose, practicas la construcción del ego, ¿no? Como lo más peligroso para mí, ¿no?
Después del día, tengo que transformarme en manos, blandir mi quijada, para evitar que caiga, y mi ilusión y gritos sean eternamente callados. Otras manos sostendrán mi cabeza por los lados, a la altura de cada oreja, deteniendo el escollo que amenaza en posible explosión, hasta el momento en que el mundo entienda que no lo quiero escuchar. Manos presionan mis músculos y huesos evitando que el tazón de mi cabeza se disipe en pájaros. Que la fragilidad de mis hombros desista en soportar. Que los cuadros fotografiados salten por doquier. Que las grietas confabulen contra mi represa. Que los imaginarios disparen y tomen mi lugar. Mi cabeza quiere dejar de ser. Se ha cansado. Cataclismo. Alejandra Carranza. Sí, sobre todo Vilma Tapia. A ella yo la empecé a leer cuando no conocía lo que era la poesía, ¿no? Y me causaba intriga porque no entendía la poesía, ¿no? O sea, entendía muy bien textos filosóficos complicados, pero cuando llegaba a la poesía no lograba entender, y eso me llamaba más la atención, ¿no? O sea, decía, aquí hay algo más. A veces, el poema es invisible hasta que llega la muerte. ¿Qué opinas de esta frase? Bueno, como estábamos hablando también de la muerte, los viejitos no son los que están más cerca a la muerte, ¿no? Tengo mi mejor amiga que falleció el año pasado, Daniela Lu González. Ella falleció a los 29 años. Se va a cumplir un año de su fallecimiento, ¿no? Y ella nos ha dejado un mensaje muy fuerte a todos los poetas jóvenes, ¿no? Porque en uno de sus poemas decía, podíamos ser felices, pero elegimos ser poetas, ¿no? Y también hablaba de cómo escribimos poemas, ¿no? Que nadie los va a leer, decía, hasta que estemos estúpidamente muertos, ¿no? Trágicamente muertos. Entonces, a veces es así como decías, ¿no? La gente espera a que uno muera para recién tratar de rescatar la obra de uno, ¿no? Y ella ha sido muy premonitoria en sus letras, ¿no? Respecto a lo que debe ser la poesía, no solo desde los jóvenes, sino en toda edad, ¿no? Así como don Néstor Taboada, después de decenios de experiencia en la literatura, así también está mi compañera, ¿no? Tan joven, nos ha dejado un mensaje tan significativo a los escritores. Háblanos de tu juventud y tu experiencia con la revista 100 de 100 letras. Bueno, porque no hay más opciones, ¿no? Porque a los 19 años yo inicié con mi editorial, ¿no? En realidad no tenía nombre esa época, era una revista muy humilde que costaba unos 50, ¿no? Y se llamaba 100 de 100, y ahora, después de 15 años, la sigo sacando, ¿no? Entonces, para mí la juventud ha sido persistencia. Yo creo que pocos jóvenes podemos decir eso, ¿no? A veces nos emocionamos con algo muy pronto y luego lo dejamos. Pero en esa época yo buscaba dónde publicar. Pero me decían, ¿y qué concurso? ¿Has publicado en algún concurso? ¿No? ¿Has participado? ¿Has ganado algún certamen? Claro, y a mí me parecía muy injusto el participar en un concurso, ¿no? O sea, porque yo no quería que se me conozca a mí, sino quería que me escuchen. Entonces yo he cambiado varias veces de seudónimos, ¿no? Tengo como 15 seudónimos, creo, ¿no? Y a veces quiero así que se pierda mi nombre, pero que llegue el mensaje, ¿no? Ocultar al artista, mostrar el arte y ocultar al artista, ¿no? Como decía Oscar Wilde. ¿Qué
¿qué opinas del mercado editorial en tu país y las ventajas de la tecnología y la literatura independiente? Los cánones y el mercado, sobre todo, el mercado editorial es un asco, porque las ferias de libro ahora están acaparadas por empresarios privados, ¿no?, que lucran con la información, con el conocimiento y también con el libro como una mercancía. Pueden vender pornografía y al lado libros para niños y no les importa. Y yo te lo digo literalmente porque eso es lo que he visto en la Feria del Libro de La Paz, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido para mí el publicar ni siquiera en concursos o en editoriales que ya están establecidas en Bolivia, porque lo que buscan son los cánones, ¿no? Y a mí me parece que eso no es la literatura, ¿no? Y ahora que estamos en una era tecnológica, ¿no?, donde todos podemos acceder a una computadora, una impresora y tener impresiones de calidad, pues mis impresiones no tienen nada que envidiar a un editorial, y esto cuesta 10 pesitos, ¿no? Entonces, por un lado, eres más accesible al público y por otro, no tienes que depender de nadie, ¿no?, ni del gusto de nadie, pero eso no quita que tu literatura tenga calidad. A veces el mercado busca posicionar a un autor con una intención, ¿no? Posicionan autores que escriben fantasía en un momento político en el que Bolivia tiene que cuestionarse sobre la situación económica, social, ¿no? Pero les venden obras, ¿no? Esta es una trilogía, ¿no?, de libros de fantasía, claro, y la gente compra. Y lo único que leen los jóvenes al final es eso, y es lo que les interesa a las editoriales, ¿no?, que la gente esté apolitizada, metida en una burbuja, ¿no? Si no está en el internet, pues entonces que lea literatura basura. Desde tu experiencia, ¿cuáles serían las fortalezas de construir una revista o editorial independiente? A mí me ha servido esta revista no solamente para mostrar la literatura, ¿no?, sino poco a poco se empezaba a volver en un espacio de crítica social. Aquí, por ejemplo, en este número, yo he podido descaretar a un autor junto a mi amiga fallecida, a Daniela González. Entre las dos le hicimos una entrevista a un autor argentino que vino a Bolivia a presentar el libro La solución al trauma de la mujer violada. Él es Gustavo Vaquera, ¿no? Y la prensa le hizo una entrevista, pero el titular era Autor internacional visita la feria de Cochabamba. La Unión de Escritores de Quillacollo lo trajeron, ¿ya? Y le hicieron la presentación, la gente aplaudió en la presentación del libro. Y nosotros lo esperamos para hacerle la entrevista después. Hicimos una entrevista y nos dimos cuenta que él defendía la violación de la mujer en estado fértil. Y claro, él no pensaba encontrarse con dos filósofas que lo íbamos a poner entre la espada y la pared, ¿no?, y pedirle sus argumentos, ¿no? Él quería justificar lo injustificable, ¿no? Entonces, cuando hemos publicado este número, el Comité Cívico de la Mujer nos dio un espacio en la Feria del Libro y ahí hicimos la denuncia. Y el director de la Unión de Escritores de Quillacollo tuvo que disculparse públicamente por haberlo traído, ¿no? La Cámara del Libro hasta ahora no se ha disculpado, ¿no? Y eso es una muestra, es la punta del iceberg de lo que son las ferias del libro en Bolivia. Un cúmulo de comerciantes de libro, ¿no?, donde se les da un espacio muy relegado a los autores nacionales y a los autores independientes o a las editoriales artesanales. Se nos ha quitado hace 5 años, se nos ha quitado el espacio gratuito que teníamos en las ferias del libro, ¿no? Entonces eso demuestra cómo son de necesarias estas opciones de editoriales independientes, ¿no? Y a mí me gustaría que hayan más, ¿no?, porque tenemos que hacer un sindicato para que se nos escuche, ¿no?
Claro, los jóvenes tienen que empezar a editar sus propios libros, tienen computadora, tienen impresora, ¿no? Entonces que empiecen a hacer sus libros, que empiecen a levantar la voz y decir lo que piensan, ¿no? Más allá de los cánones o lo que espera el mercado. Háblanos un poco más de tu experiencia, participando en encuentros literarios alternativos y tu reencuentro con la lengua originaria quechua. Sí hay encuentros y encuentros, ¿no? O sea, hay algunos encuentros que son organizados por instituciones, ¿no? Que bueno, lo único que hacen es eternizar los cánones, ¿no? Pero hay otros encuentros alternativos que son fundamentales. Por ejemplo, yo participé de un encuentro en Ecuador con creadores en lenguas originarias. Yo estoy retomando mi lengua quechua, ¿no? Mi abuela es quechua, entonces en un momento, o sea, cuando yo ya exploté en la polipoesía, ¿no? Ya llegué a un silencio, ¿no? Ya no me encuentro en la poesía, pero cuando empecé a traducir mis poemas al quechua, ahí volví a encontrar, ¿no? Ese sonido, ese arrullo, hasta podría decir, es como un consuelo, ¿no? Es como un consuelo. Entonces el poderme encontrar nuevamente en esa literatura quechua ha sido magnífico. ¿Por qué? Porque he podido leer y escuchar a mujeres, por ejemplo, y a creadores y creadoras de la lengua Shuar, que yo no conocía, que es una lengua indígena de la selva en Ecuador, o también he podido escuchar poesía en chino, ¿no? Entonces me he dado cuenta de las limitaciones que tenemos, ¿no? No solamente con el lenguaje y los cánones, sino también con la misma lengua, ¿no? Como si nosotros nos podemos abrir, en un momento no es necesario entender lo que dice el otro, ¿no? Sino comprenderlo, ¿no? Cuando tú escuchabas, por ejemplo, los cantos de los Shuars, tanto el hombre como la mujer, en sus cantos, te hacían comprender más bien todo lo que no podías entender en la lengua, ¿no? Entonces yo creo que hay todo un mundo que uno puede descubrir, ¿no? Y los encuentros son fenomenales en ese sentido, ¿no? Porque podemos conocer al otro, podemos escucharlo. ¿Podrías hablarnos algo de tu producción poética y tus reflexiones filosóficas? El último poemario que saqué es Fénix, hace 5 años atrás, ¿no? Que este poemario es acerca de mi experiencia como madre, ¿no? Yo había hablado acerca de que yo cuando era muy joven no quería saber de ser mujer, ni madre, ni nada que ver, ¿no? Y el hecho de encontrar a Vilma Tapia y todo eso con su poesía, luego la experiencia de ser mamá me dio la oportunidad, ¿no? De poder plasmar en palabras esas sensaciones, ¿no? Esa magia que podría decirse, ¿no? Que es llevar a otro ser vivo dentro, ¿no? Y tal vez puedo leer un pequeño fragmentito. Y dice: toco mi vientre y lo acaricio, como si mi tacto pudiera traspasar mi propia piel y acariciar a Dios que crece en mí. Es lo último que he escrito en poesía y ya no he podido escribir más, ¿no? Después lo que he podido hacer ha sido traducir un poema que escribía mi abuela hace 10 años atrás, y gracias a ella lo pude traducir, que se llama Abuela Lejana, ¿no? En quechua sería Carumanta Abuela, ¿no? Entonces es la última creación, ¿no? Que he tenido y gracias a la cual estoy volviendo a una lengua que estamos perdiendo, ¿no? A pesar de todos los programas educativos, ¿no? Que quieren imponer un modo de comprender la lengua, pero muy ajeno a lo que es realmente. Entonces, con la poesía, con la traducción de la poesía y la cercanía, ¿no? A mi abuela, estoy pudiendo volver a la poesía.
¿no? Y bueno, la última obra que tengo es esta, tengo ensayos filosóficos que, bueno, a mí me costó mucho salir la carrera de filosofía, ¿no? Porque precisamente mi familia no tenía mucho apoyo, entonces yo estudié 2 carreras, entonces tuve que salir primero de comunicación social y empezar a trabajar, y tardé 14 años en salir de la carrera de filosofía porque dejaba, volvía y me tenía que pagar la carrera, ¿no? Y acá en Cochabamba el único lugar donde hay la carrera es en la Católica, ¿no? Entonces una universidad privada, me costó mucho. Y en el camino pues escribí bastantes ensayos, de los cuales he hecho un compilado, ¿no? Que fue antes de encontrar mi línea, que es el matriarcado, ¿no? Esta es la tesis de filosofía que la saqué el año pasado, que es sobre la educación matriarcal como filosofía de paz, ¿no? Entonces es la obra, digamos, más querida para mí porque ha sido realmente producto de una vida, ¿no? Podría decir que es un conocimiento, autoconocimiento también, y también el poder haber encontrado una paz, ¿no? Es lo máximo para mí, ¿no? Es como que el mensaje que yo quiero dar a todos, ¿no? Y que doy a mi hijo ahora. Le digo, hijo, lo más importante no es tener una casa, un auto, dinero, ¿no? La gente vive confundida porque no se siente a reflexionar qué es lo más importante. Pero yo te voy a decir, hijo, ¿qué es lo más importante? Tener paz. Y tenemos tan poca experiencia de la paz en este lugar del mundo, a pesar de que vivimos supuestamente no en guerra, pero no conocemos la paz, ¿no? Mientras al otro lado del mundo hay niños que están muriendo, ¿no? En Gaza, en Siria, están muriendo porque viven la guerra, ¿no? Pero nosotros que estamos en una tierra, digamos, donde no ha podido cundir aún la guerra, tenemos que aprender el valor de lo que es la paz y aprender a vivirla primero en nosotros, ¿no? Para poder también transmitir. ¿Cómo andan los nuevos proyectos? ¿Y qué se viene para más adelante, dentro de tu labor de autogestión? Bueno, ahora estamos emprendiendo bastante con la editorial Mefistofelia. Estamos tomando lugares en ferias de libro. Por ejemplo, como son ferias de lucro, nosotros tomamos espacios y no pagamos, ¿no? Y aunque nos quieran votar, ¿no? O sea, resistimos ahí, hacemos un trabajo de resistencia, ¿no? Y también estamos con el proyecto de ir a los colegios a enseñar a los jóvenes a hacer sus libros, ¿no? Con esto. No es un arma, ya, esto es una prensa para empastar libros, ¿no? Entonces ahí adentro pones las hojitas, ¿no? Y enseñamos un método de empaste que es muy sencillo, ¿no? Entonces estamos viendo de trabajar con colegios, con profesores, profesoras de literatura, de filosofía, que comprendan este sentido del arte, ¿no? Y de ese modo poder autogestionarnos y continuar editando, ¿no? Autores tanto nacionales como extranjeros, pero también que tengan esa línea, ¿no? Esa comprensión de lo que es un arte libertario, un arte para la paz, que esté fuera del mercado, ¿no? ¿Podrías darnos tus palabras finales para el público y hablarnos de la riqueza de las utopías? Bueno, yo les diría que aprovechen la era en la que estamos, ¿no? Primero tenemos que tener ese sentido de ubicuidad, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En qué tiempo? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? Hace pocos años atrás era una utopía el pensar que una mujer dé clase a hombres, ¿no? Y eso yo les decía, por ejemplo, yo daba clases en ingeniería de sonido y tenía 40 estudiantes varones, ¿no? Y yo les decía, hace 30, 40 años atrás esto era una utopía y yo estoy viviendo la utopía. Entonces tenemos que vivirla, no solo pensarla, tenemos que vivir la utopía, ¿no? Y los jóvenes ahora no saben lo que es ideología, muchos, no todos, claro,
¿no? Pero no saben, a veces no tienen ni siquiera ideales, ¿no? Entonces lo más importante es eso, buscarse a uno mismo, conocerse a uno mismo, ¿no? El preguntarse para qué estamos aquí en este mundo y empezar a hacer lo que hemos venido a hacer, ¿no? Y que no tengan miedo de publicar, de decir lo que piensan, ¿no? Que utilicen todos los medios que están ahora a su alcance para lanzarse al mundo, ¿no? Y decir lo que sienten, lo que piensan, y así de esa manera vamos a hacer comunidad también. Claro, los jóvenes tienen que empezar a editar sus propios libros, tienen computadora, tienen impresora, ¿no? Entonces que empiecen a hacer sus libros, que empiecen a levantar la voz y decir lo que piensan, ¿no? Más allá de los cánones o lo que espera el mercado. Always used to feel alive, alone so without